Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios le dio una orden a Abraham. Para que él obedeciera se necesitaba un poder grande, porque pues estamos apegados a nuestra tierra y a nuestra familia, a nuestros parientes. ¿Cómo fue que él salió? Porque Dios le dio la orden y le dio la capacidad de obedecer la orden. Es lo mismo que pasó con Mateo cuando le dijo, Jesús pasaba junto a él y le dijo: ven, sígueme. Y dejándolo todo, Mateo le siguió. En el momento que Cristo le dio la orden, sígueme, le dio la capacidad para obedecerlo. Es el llamamiento eficaz. Eso es algo que ocurre en la soberanía de Dios. Había muchos hombres en Ur de los Caldeos, pero Dios llamó a Abraham a servirle. ¿Por qué? Porque quiso. No es porque Abraham fuera mejor que los demás. Dios, como soberano, quiso llamarlo a él. En todo lo que Dios hace, Dios es soberano. Para hacer lo que hace, Dios no consulta con nadie. Creó a Adán y a Eva y los creó como a él le pareció correcto hacerlos. No consultó con nadie. Los creó con la capacidad de pecar. Pudo haberlos creado sin esa capacidad. Hay ángeles que no tienen la capacidad de pecar. Pudo haberlos creado así, Adán y Eva, pero no. Quiso crearlos con esa capacidad. Dios destruyó el mundo antiguo por medio del diluvio. ¿Por qué? Porque es soberano. Confundió las lenguas en Babel por lo mismo, porque es soberano. Dios tenía un propósito sabio al confundir las lenguas. Ustedes saben que en el cielo ya no habrá diferentes lenguas. En el cielo todos hablaremos una sola lengua. Vemos la soberanía de Dios en la vida de Abraham, en la vida de su hijo Isaac, en la vida de su nieto Jacob. La vemos muy, muy claramente en el caso de José. Hay un versículo que nos ilustra algo en el libro de Nehemías. En el capítulo 9. Nueve, 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Ven aquí, el protagonista de todo esto pues es Dios. Dios es el que lo hizo todo. Dios escogió a Abraham, lo sacó de ahí y le cambió de nombre. Dios es el que toma la iniciativa en todos los casos de los que son escogidos. No podía ser de otra manera. Esta doctrina de la soberanía de Dios es fundamental, es crucial. No se puede entender la Biblia sin creer en esta doctrina. Muchos creen en la soberanía de Dios porque hay un montón de versículos que hablan de ella,
pero como que creen a regañadientes. Uno de ellos, uno que creyó en la soberanía de Dios a regañadientes, fue Sproul. Estuvo luchando muchos años en contra de esta doctrina, hasta que supuestamente se sometió. Dice, bueno, si ya para qué estoy peleando con Dios, pues Él es Dios, pues Él puede hacer lo que Él quiera, pues sí. Pero yo tengo mis dudas acerca de Sproul. como que no fue lo que hubiera sido, lo que pudiera haber sido si hubiera creído de todo corazón esta doctrina. Nosotros los creyentes nos gozamos en esta doctrina. ¿Se acuerdan de ese texto que dice, gozaos en el Señor? No nos gozamos en el hecho de tener dinero, familia, trabajo, posesiones. Nos gozamos en el Señor. ¿Pero qué quiere decir esto? Nos gozamos en que Él es nuestro Señor. Él es el Señor y es nuestro Señor. No me gozo en que yo sea independiente, no me gozo en que yo pueda hacer lo que yo me dé la gana. No, me gozo en que Él es el Señor y Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Y las personas que llegan a ese punto, Él es Dios y puede hacer conmigo lo que quiera y no me tiene que pedir permiso, esa persona ya es un buen teólogo. Esa es la clave de una buena teología, creer en la soberanía de Dios, pero creer no solamente aquí, sino creerlo acá, abrazarlo de corazón. Hay una predicación de Spurgeon, un sermón que se llama la salvación por obras, una doctrina criminal. ¿Por qué la salvación por obras es una doctrina criminal? Porque coloca la salvación en las manos del hombre. Hace creer al hombre que él puede ser su propio salvador. Por eso es una doctrina criminal. Porque si la salvación fuera puesta en nuestras manos, nadie sería salvo. Entonces hacen creer a la gente en un imposible. No puedes tú salvarte a ti mismo. Entonces los que hacen creer a la gente que se pueden salvar por sus esfuerzos, por sus méritos, por tener una religión, los están mandando al infierno. Esa doctrina de la salvación por obras coloca la soberanía de Dios en manos humanas y nos hace como pequeños soberanos, como enseñaba Chuy Olivares. Hubo iglesias, así como la de él, que empezaron creyendo en la soberanía de Dios, pero ya después de algunos años ya no les gustó, ya la hicieron a un lado, terminaron negándola. Esa iglesia de Chuy Olivares se llamaba Casa de Oración. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? Porque quiso. En Efesios hay un versículo, no lo busquen, que dice que Dios nos adoptó. Fuimos adoptados conforme al propósito de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad, dice. ¿Qué quiere decir por el puro afecto de su voluntad? Quiere decir porque quiso. Nos adoptó. Éramos hijos del diablo, pero nos hizo hijos de Dios porque quiso. No porque estuviéramos guapos, no porque fuéramos simpáticos. Nos adoptó porque quiso. Y reprobó a otros, los abandonó a que anduvieran en sus propios caminos, por lo mismo, porque Él es soberano. ¿Por qué escogió a Jacob? Porque quiso. ¿Por qué no escogió a Esaú? Porque quiso, porque no quiso. Dios tomó la decisión de amar a Jacob y de rechazar a Esaú desde antes que naciera. Entonces, pues, la soberanía de Dios no es algo que tú debes entender. La soberanía de Dios es algo que tú debes creer. Durante siglos, Dios trataba con Israel de manera exclusiva. Y a los demás los dejaba que anduvieran en sus propios caminos. Lo mismo sucede hoy. Dios trata con los creyentes, con todos los creyentes del mundo, de una manera exclusiva, de una manera especial. Y a los demás que hagan lo que quieran. Dios ve tanto a unos como a otros, pero como ama solo a los escogidos, trata con ellos de una manera especial. Todas las cosas ayudan a bien a los escogidos. A los no escogidos
todas las cosas les ayudan a mal. Muchas naciones trataron de acabar con Israel, pero Dios los protegía. Y tenía que protegerlos porque de Israel saldría el Mesías prometido. Pero a Cristo se le conoce también como hijo de Abraham. O sea, Cristo era parte de la simiente, era por antonomasia la simiente de Abraham. Eso es lo que dice Gálatas 3:16. ¿Quieren recordar este texto? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta promesa que Dios le hace a Abraham, se la hace también a Cristo. ¿Y a quién más? A todos los que están en Cristo, a todos los que creerían en Cristo, a todos los escogidos, a todo el pueblo de Dios. ¿Y por qué hizo eso? Por lo mismo, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere. En el Antiguo Testamento Dios tenía una relación especial con Israel, pero claramente Él se los decía, no es porque ustedes sean mejores, ni porque sean más grandes o más numerosos, sino porque Dios quiso hacerlo, por amor a Abraham y a la promesa que le hizo a Abraham. En esa promesa que Dios le hizo a Abraham, escuchen, Dios tomó la iniciativa, Dios todo lo hizo, Dios lo sacó de Abraham, de Ur, Dios le prometió aquello porque quiso. Abraham no le dijo, oye, ¿no me podrías prometer esto? No, Dios tomó la iniciativa. Y de todas las naciones antiguas, solamente Israel conocía al Dios verdadero. Y todas las demás naciones fueron abandonadas, dejadas en las tinieblas. ¿Se acuerdan cómo José fue llevado a Egipto? Bueno, en cuanto a la responsabilidad humana, porque pues, sus hermanos lo vendieron. Pero José fue llevado a Egipto porque Dios quiso que fuera llevado a Egipto. Fue llevado a Egipto no porque los mercaderes ismaelitas lo quisieran, sino porque Dios quiso que lo compraran ellos. Ellos eran comerciantes, ellos no compraban esclavos, pero Dios quiso que lo compraran y que se lo vendieran a Potifar. Todo estaba en las manos todopoderosas y soberanas de Dios. Dios controla el mal. Dios permitió en su soberanía que los egipcios oprimieran a los israelitas durante 400 años. Pero cuando Dios quiso sacarlos de ahí, los sacó con mano poderosa. Proveyó todos los medios necesarios para que eso fuera posible. Entonces vean, los esclavos escogidos, los esclavos israelitas escogidos, los egipcios y Faraón rechazados, los israelitas vasos de honra y los egipcios vasos de deshonra. Dios soportó a Faraón muchos años hasta que se le acabó la paciencia. Cuando Dios dijo, voy a sacar a mi pueblo, lo sacó. Ahora, para que llegaran ellos a la tierra prometida hubo mucha oposición. Acuérdense ustedes cuántos años duró aquella oposición. Pero Dios había dicho que iban a llegar a la tierra prometida y a la tierra prometida llegaron. ¿Era posible que no llegaran si Dios había dicho que iban a llegar? Cuando Dios decide algo, nadie lo puede impedir. Dios les dijo, cuando ellos llegaron ahí, que mataran a todos los cananeos, a los descendientes de Cam y de Canaán. ¿Por qué les dijo que los mataran a todos? Pues porque Él es soberano. La tierra le pertenecía a los cananeos. Tenían derechos de antigüedad sobre aquella tierra, y ven, todavía hasta la fecha siguen peleando. Pero pues Dios quiso que los echaran fuera. Y vean, cómo Dios preservaba a los israelitas, aunque la nación pudiera ser vista como apóstata. O sea, en una nación apóstata, pues no todos eran apóstatas. Nunca fue así. Siempre había unos cuantos que permanecían fieles a su Dios. Pues aún así, aunque la gran mayoría eran apóstatas, Dios los protegía.
Los pocos creyentes fieles pues orarían por toda la nación y Dios los preservaba nomás por unos cuantos que oraban por ellos. Dios prometió a la descendencia de Abraham bendecirla. Pero ¿quiénes mataron a Abraham? Perdón. ¿Quiénes mataron al Mesías? Los descendientes de Abraham. Pero ¿cómo es eso? Si Dios prometió bendecir a la descendencia de Abraham, ¿cómo es que la descendencia de Abraham mató al Mesías? Entonces, ¿Dios falló? No. Dice Pablo en Romanos que los que fallaron fueron ellos. Dios no falló. Dios cumplió su promesa. Ahí en Romanos 9 dice, no todos los que son de Israel son israelitas. O sea, los verdaderos israelitas son los que son en lo interior, dice. O sea, un israelita no lo era porque era circuncidado, no por el exterior, sino por lo interior. Dios no se fija en la religión. Dios no se fija en el hecho de que una persona hace una oración. No, Dios ve lo que hay en el corazón. No todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Ahora vean, a Israel se le cambió, a Jacob se le cambió el nombre. Ya después de la lucha que ella se le puso el nombre de Israel, ¿se acuerdan ustedes? Antes de eso, Jacob había cometido muchos errores. Pero a pesar de los errores que él cometió, Jacob era un hombre de fe. Pero la gran mayoría de israelitas no tenían fe. Y es por eso que mataron a su Mesías. Por los que lo mataron pues no tenían fe. Dios escogió entre judíos y gentiles. Pero también Dios escogió entre judío y judío. O sea, de entre todos los judíos, Él escogía a los que iban a ser salvos. No es de todos la fe. La fe no se la da Dios a todos. La fe es un don, un regalo. Dios no está obligado a darle la fe a nadie. La salvación es un don de Dios, es un regalo. Nadie merece la salvación. Dios no está obligado a salvar a nadie, sea quien sea. Entonces, cuando Dios decidió escoger a Israel para que fuera su pueblo, no estaba pensando en salvar a todos los israelitas. Esos que dicen que se agarran de un texto que dice que entonces todo Israel será salvo. Si no lo hizo antes, ¿por qué habría de hacerlo ahora? Vean en Romanos, en el capítulo 9. Romanos 9, 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado. Es lo que yo les digo, los que fallaron fueron ellos. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pudiéramos pensar que esta es una contradicción, ¿no? Pues ¿cómo? Si son de Israel, pues son israelitas, pero dice no. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esta es la promesa. Estos son los escogidos. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí entra el aspecto espiritual. Sí. No todos los descendientes carnales, físicos de Abraham fueron salvos. Solamente los que fueron salvos eran los escogidos, los descendientes espirituales. Isaac era hijo de la promesa, pero Ismael no. Entonces, los judíos que no creían en Dios, esos no eran contados como descendientes espirituales, eran hijos de la carne. Y como dice Juan, lo que es de la carne, es carne. Isaac era el hijo de la promesa, no Ismael, pero ven, Abraham amaba a los dos. Amaba a los dos porque pues los dos eran sus hijos. Amaba tanto a Ismael como a Isaac. Abraham los amaba a los dos, pero Dios no. Dios escogió a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué?
¿Por qué escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué Dios escoge a unos para ser salvos y a otros no? Cuando Dios escoge a una persona, podemos contestar, pues la escoge porque es soberano y pues Él hace lo que quiere. Pero esa no es toda la respuesta. Dios escoge porque quiere, sí. Pero vean, Dios tiene siempre propósitos al escoger a las personas que escoge. Pero esos propósitos no nos han sido revelados. O sea, no solamente propósitos, motivos. O sea, Dios tiene motivos para escoger a una persona, pero no sabemos cuál. De lo que sí estamos bien seguros es que no escoge a los escogidos porque sean mejores que los demás o porque no sean pecadores. Pero Él tiene motivos, simplemente no nos han sido revelados. Dios no hace las cosas al aventón. Pues a ver a quién le cae la salvación. Ahí les va, como los padrinos avientan el bolo. Los que se ponen más listos pues agarran las monedas más grandes. Pero no es así la salvación. Como el propósito de Dios era y es soberano, pues tenía que cumplirse. Pero nosotros creemos, como dice Pablo ahí en Romanos, de que Dios no cometió ninguna injusticia. Dice, ¿acaso hay injusticia en Dios? Dice él, no, de ninguna manera. Dios nunca comete una injusticia. Dios no comete ninguna injusticia ni en la elección ni en la reprobación. Dios no comete injusticias en ningún sentido. Si Dios nos da cosas a nosotros, y, por ejemplo, si el hermano Julio le da cosas que a mí no me da, le voy a echar pleito a Dios, le voy a decir, Señor, ¿por qué a Julio le das esto y a mí no me lo das? Entonces, ¿Dios está cometiendo una injusticia en mi caso? No. ¿Por qué a él le da cosas que a mí no me la da? La verdad yo no lo sé. Pero así es. A ciertos creyentes les da cosas que a otros creyentes no les da. Y Dios nunca comete injusticias. Si ustedes son hijos de Dios, no lo son porque lo hayan querido, que lo quisieron, ¿sí? Si son creyentes es porque Dios lo quiso. Él fue el que tomó la iniciativa. Nosotros respondimos porque hizo Él que respondiéramos, pero Él lo hace todo, la salvación es de Él. No vamos a decir, como dicen algunos, que pusimos 50 y 50 en el asunto de la salvación, ni tampoco que Él puso 99 y nosotros pusimos 1%. No, Él puso el 100% y es por eso que llegamos a ser salvos. Hay muchas personas que no llegan a ser salvas, lo hemos dicho muchas veces, por la pura soberbia. Una persona que está llena de soberbia, ¿cómo va a pedir misericordia? Para que una persona puede pedir misericordia de dientes para afuera. Dios, ten misericordia de mí. Pero cuando uno es humillado por Dios y uno ve la mano de Dios en eso, y uno soporta con paciencia, con fe, con amor esa mano de Dios sobre nosotros, y le pedimos a Dios misericordia, lo pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Una persona que desde el fondo de su corazón pide misericordia, la recibe, pero los orgullosos no pueden pedir eso. Una persona puede pedirle a Dios, decirle, Dios, sálvame por tu misericordia. Y estar haciendo algo para merecer la misericordia. O sea, por una parte está pidiendo misericordia, pero por otra parte está haciendo algo para merecer la misericordia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para merecer la misericordia? No podemos hacer nada. Pero el orgulloso cree que tiene que hacer algo, tiene que colaborar en algo.
Señor, dime qué debo hacer para que me salves. Si no me has salvado, es que a lo mejor me hace falta hacer algo. Yo quiero contribuir. No, olvídate, tú no tienes que contribuir en nada. Lo único que tienes que hacer es pedir misericordia desde lo más profundo de tu corazón. El hijo pródigo, cuando regresó, creyó que merecía que su papá le diera trabajo. Ni siquiera creía merecer eso. Los fariseos eran hijos naturales de Abraham. Y ellos confiaban pues, en sus ofrendas, en sus ayunos, en sus diezmos, en sus oraciones. Entonces ellos dicen, no, Dios tiene que salvarme. Si yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto, pues estoy haciendo lo que me corresponde para que Dios me salve. Algunos de ustedes tienen una lista, si no por escrito, cuando menos en su mente, de que, bueno, si yo estoy haciendo esto y esto y esto y esto, pues creo que merezco, ¿no? Que Dios me salve, estoy poniendo mi parte, pero yo no veo que Dios ponga la suya. Las personas que piensan así, para que sean salvas, pues ¿cuándo? Los fariseos eran bien rigurosos en observar su religión. Entonces ellos decían, soy hijo de Abraham, soy hijo de la promesa, entonces yo merezco la salvación. Pero cuando Cristo aparece en escena, ¿se acuerdan ustedes qué tema tocó en su primera predicación en Nazaret? ¿Se acuerdan? El tema que escogió Cristo para predicarles en su primera predicación fue la soberanía de Dios. ¿Quieren verlo? Está en Lucas 4. Lucas 4:20. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. Bien. Enrolló el libro después de leer su texto. ¿Sí? Ya después de que leyó el texto, le dio el libro al ministro y se sentó. O sea, los rabinos predicaban sentados. ¿Sí? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vean, es su primera predicación. Ahora, vean lo que dice en el 25, ya nos quitamos de la introducción. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Vean, Dios envió a Elías con una mujer viuda, dizque para que le ayudara. Pero nosotros sabemos que en realidad fue Elías la que ayudó a la viuda. ¿Sí? ¿Recuerdan que le dijo, ya, dice, hazme una torta cocida aquí? Dice, no, apenas tengo para mí, para mi hijo, ¿cómo te voy a dar a ti? Dios envió a esta viuda, a Elías con esta viuda para ayudarla a ella. No solamente la bendijo en lo material, la bendijo en lo espiritual. Pero dice, había muchas viudas en Israel. ¿Por qué envió a Elías con una viuda extranjera? Está hablando de la soberanía de Dios. Le envió con una viuda extranjera porque quiso. Ahora, vean lo que dice 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Cuántos leprosos había en Israel? Pues habría miles, porque la lepra abundaba en aquellos tiempos. Pero Eliseo no sanó a ningún leproso israelita, sanó a un leproso sirio. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque quiso. Al oír estas cosas, dice el 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo ven? O sea, ¿por qué se llenaron de ira? Porque no les gustó la doctrina de la soberanía de Dios. El hermano Tomás estuvo yendo a predicar en Nicaragua hace algunos años. Y se reunía ya bastante gente, iban a escucharle, pero ¿qué creen?
que un día se le ocurre tocar este tema de la soberanía de Dios. ¿Qué creen? Que conforme iba avanzando el sermón se iban saliendo. Ya cuando terminó de predicar ya quedaban bien poquitos. No, no les gustó la soberanía de Dios. Nicaragua era y es una nación muy pobre. ¿Cuál es la expectativa de los nicaragüenses? A ellos les gusta el evangelio de la prosperidad. Les gusta oír hablar de un Dios que te bendiga, de un Dios que esté a tu servicio, un Dios que te cumpla tus caprichos, que supla tus necesidades. Pero cuando Tomás les habló de la soberanía de Dios, no quisieron escuchar. En tiempos de Cristo, lo escuchaban los fariseos y algunos le dijeron que les hiciera un milagro. ¿Cristo les hizo algún milagro cuando les decía que se lo hicieran? Cristo nunca cumple los caprichos de nadie. Dios es soberano. Cristo nunca hizo milagros para satisfacer la curiosidad de nadie. Si Dios cumpliera los caprichos de una persona, pues esa persona estaría manipulando a Dios o colocándose en un papel de soberanía y Dios al servicio del soberano, del que le está pidiendo aquello. Hemos conocido a personas que han venido a escuchar la predicación. ¿Saben por qué? Porque tienen hijos llenos de problemas, hijos muy problemáticos, muy rebeldes, ladrones, y vienen con la expectativa pues de jalar a sus hijos, de que escuchen la predicación y pues a ver si mis hijos dejan de ser rebeldes y traviesos que son. Pero ven, son personas que no vienen a buscar a Dios, vienen a buscar a alguien que les ayude con sus hijos tan rebeldes. O personas que tal vez vengan buscando a un Dios que les ayude con sus necesidades económicas. O personas que vengan buscando una pareja. Pero Dios es soberano y a Él no lo podemos manipular. Dios es soberano y salva a quien quiere. Y eso lo vemos en el caso de personas que conocieron el Evangelio desde niños y nunca llegaron a ser salvos. Ahorita estábamos hablando del fundador de Alcohólicos Anónimos. Bill W. nunca fue salvo. Si ustedes han leído algo de su vida, él nunca fue salvo. En una ocasión, en uno de los libros de AA, le preguntaron a Bill, dice, oye Bill, ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Saben qué les contestó? Dice, cualquiera, dice, métete a cualquiera, dice, cualquiera es buena. Con eso, con esa simple respuesta, Bill está out. Y el papá de Bill W. era pastor, conocía las escrituras. Bill conocía las escrituras. Pero fíjense, les estoy diciendo que hay personas que conocieron el Evangelio desde niños y murieron sin ser salvos. En cambio, hay personas que en su infancia nunca conocieron el Evangelio y llegaron a ser salvos en una edad madura. Yo ya les he contado, mi primera Biblia la tuve a los 29 años. Yo desperdicié 29 años antes de conocer la palabra de Dios. Algunos de nosotros no buscábamos a Dios. ¿Por qué llegamos a ser salvos? Pues porque Él nos buscó a nosotros. Hay padres, algunos padres que extravían a un hijo y nunca lo encuentran, lo andan buscando por todas partes. Pero Dios siempre encuentra a sus hijos. Los busca por donde están y los alcanza y los encuentra. Acuérdense de la samaritana. Cristo cruzó la frontera y fue a buscar a la samaritana. Y se abrió una iglesia en Samaria. Los judíos rechazaron la verdad y los samaritanos la recibieron. ¿Por qué? Porque Dios hizo que la recibieran. En Estados Unidos hay millones y millones de blancos ricos que no son salvos. Y hay muchos negros pobres que sí lo son. Imaginen ustedes el día del juicio. Esos negros
que eran barrenderos, que andaban en la calle ahí, ahora están en la gloria, y nosotros, que tuvimos millones, nosotros vamos a ir al infierno. En una ocasión, en una de sus predicaciones, comentó el hermano Tomás eso, que en Estados Unidos hay más negros salvos que blancos. Dicen algunos que más o menos 1 millón de personas escucharon a Cristo hablar. Lo escucharon y lo vieron. Más o menos 1 millón de personas. O sea, lo que duró su ministerio, anduvo por muchas partes predicando. De esos que vieron y oyeron a Cristo, muchos recibieron milagros de Él. Muchos comieron de gorra. ¿Saben ustedes cuántos fueron salvos de 1 millón que lo escucharon? Menos del 1%. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él salva a quien quiere. Ahí en Lucas 14, Cristo habla de aquel hombre que hizo una gran cena, ¿se acuerdan? Un gran banquete. Y los invitados no quisieron ir. Y le dice a los empleados: vayan por los caminos, dice, y traigan a los cojos, a los mancos y a los ciegos, dice, y fuércenlos a entrar. Eso es lo que somos nosotros: cojos, mancos y ciegos, la gente menos indicada. No queríamos entrar en la gran cena, pero Dios nos forzó, nos obligó a entrar. La gente menos indicada es la que llega a ser salva. Ese debiera ser música para los oídos de todos. Véanlo también en el caso del rico y Lázaro. Los judíos creían que si un judío era rico, o más bien, mientras más rico fuera un judío, más bendiciones de Dios tenía. Y en cambio el judío más pobre, pues no, pues Dios no estaba con él. En el caso del rico y Lázaro, no, pues Dios estaba con el rico. ¿Cómo iba a estar con Lázaro? Pero si les hubiera dicho Cristo que Lázaro está en el cielo y el rico en el infierno, hubieran pegado una carcajada, no lo hubieran creído. El fariseo aquel que conocía muchos textos de memoria es rechazado, y el publicado en un ladrón va al cielo. El joven rico que decía guardar la ley desde su juventud, al infierno, y el ladrón que muere en la cruz va al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Bueno, la Biblia no lo dice, pero pues nos quedamos con eso, de que lo escogió porque Él es soberano. Dios escogió a Abraham para manifestar su gloria, su soberanía, su poder, su bondad, su misericordia, su gracia. Esos motivos pues están en Él. ¿Por qué Dios permitió que el pecado entrara en el mundo? Pudo no permitirlo. Pudo impedir que entrara el pecado en el mundo. El otro día yo les comentaba, el pecado no empezó aquí, el pecado empezó en el cielo. O sea, Satanás se rebeló allá y luego trajo para acá su maldad. Dios permitió el pecado para manifestar su gloria. ¿Ustedes hubieran permitido eso? Si ustedes hubieran creado a Adán y Eva, ¿hubieran permitido que cayeran? ¿Se acuerdan que en una ocasión Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria? Recuerden ustedes que la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Cuando Moisés le dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria, le estaba dando a entender: te conozco, Dios, pero quiero conocerte más. Te conozco muy poco. Pero Moisés le dijo eso a Dios después en el contexto del becerro de oro. ¿Se acuerdan cuántas personas murieron cuando Moisés bajó y que ya estaban aquellos con el becerro de oro? Dios quería destruirlos a todos. Estaba bien enojado por lo que habían hecho los israelitas. Pero nada más mató a 3,000. Pero pues eran más de 1 millón. En realidad 3,000 pues es un porcentaje muy bajo. Moisés intercedió por el pueblo. Pero ¿saben qué le dice
Dios a Moisés en el versículo 19 de Éxodo 33 le dice: tendré misericordia de quien tendré misericordia. Cuando Dios le dijo eso a Moisés, le dio a entender: todos merecen la muerte, hasta ¿cómo se llama? Hasta Aarón, porque Aarón fue cómplice de todo aquello. Pero dice: tendré misericordia de quien tendré misericordia. O sea, Dios le dio a entender: todos merecen la muerte, pero voy a tener misericordia solamente de unos cuantos. Y ese atributo no lo conocía Dios, era algo que Moisés ignoraba. Nosotros entendemos que merecemos la muerte. Para que una persona sea salva, tiene que entender que merece la muerte. Porque una persona que no cree merecer la muerte no clamará pidiendo misericordia. Y si una persona no clama pidiendo misericordia, no la va a recibir. Muchos están de acuerdo con que Dios sea todopoderoso y omnisciente y misericordioso y amoroso, pero no están de acuerdo con que sea soberano. Pero Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Dios manifestó su soberanía al escoger, al llamar, al salvar a Abraham. Pero Abraham tampoco merecía la misericordia de Dios. Los que entienden esto, los que entienden que no merecen la misericordia, entienden mucho. Aquí empieza la verdadera teología. Dios creó a Adán, lo sujetó a su ley. ¿Por qué lo sujetó a su ley? Porque es soberano. Y dice Santiago que hay un solo dador de la ley. Ustedes saben quién es ese. Pero cuando Dios le dio la ley a los israelitas, no les preguntó si estaban de acuerdo con ella, y no nos lo pregunta tampoco a nosotros. Simplemente somos colocados en la obligación de guardarla. Y Dios dice: aquí está mi ley. Si no la quieren guardar, bueno, no la guarden, pero pues ustedes sufrirán las consecuencias. Si no nos gusta la ley, ¿a poco porque no nos gusta Dios la va a cambiar? Sí saben ustedes, ¿no? Aquí en México hay leyes que de repente pues no les gustan a los legisladores y la cambian. Aquí en México cambian de leyes como cambiarse de calcetines. Pero Dios no va a hacer eso. Dios no cambia sus leyes. Vean, Dios envió su ley para hacernos un bien a los hombres, pero los hombres soberbios, los que quieren ser soberanos, creen que la ley atenta contra su libertad y creen que es gravosa, no quieren guardarla, creen que es para su mal. Pero vean una cosa: si los hombres guardaran la ley, wow, si un solo mandamiento, por ejemplo, el séptimo, que dice no adulterarás, lo guardara la gente, no existirían, pues obviamente no existirían adulterios, casi no existirían divorcios, no habría prostitución, no habría madres solteras, no habría abortos, no habría pederastas, no habría pornografía, no habría pornografía infantil. Nomás con que se guardara el puro séptimo, eso sería tremendo, sería maravilloso. Está escrito que la paga del pecado es muerte. Dios no va a cambiar eso. La paga del pecado es muerte porque Dios dijo que así va a ser. La soberanía de Dios abarca todo, incluye a todos. Acuérdense de Abimelec. Abimelec quería acostarse con Sara, la vio guapa, pero Dios se lo impidió milagrosamente. ¿Pero cómo es que se lo impidió? Si Abimelec no era creyente en Dios. Eso quiere decir que Dios tiene el corazón de todos en sus manos, seamos creyentes o no. Dios deja que los hombres pequen, le suelta la cuerda. Pero cuando a Dios le parece conveniente, se los impide. Dios dice en dónde está el límite del pecado de todos los hombres. Hay hombres que pecan 15 años y se mueren, otros a los 18, a los 20, y a Dios no quiere que sigan pecando, les quita la vida.
Hay algunos que pecan 80 años, 90 años, 100 años. Qué terrible pecar tantos años y tener que responder por todo eso. Y como muchos pecan y Dios no interviene ni hace nada, pues siguen pecando. Se ríen de los cristianos, de la Biblia, de Dios mismo, pero pobres no saben. Vendrá un juicio, Dios juzgará al mundo, está escrito. Él tomó esa decisión como soberano. Tiene que ser así. Dicen los ecologistas que este mundo va a terminar destruyéndose a sí mismo. Que el cambio climático y que la capa de ozono y que la sobrepoblación y quién sabe qué. Pero es falso. Este mundo no va a acabar destruyéndose a sí mismo. Ni tampoco una bomba nuclear va a acabar con este mundo. Si ahorita empezara una guerra mundial, la tercera acá en el Medio Oriente, este mundo no va a acabar con una guerra, una bomba nuclear, una guerra mundial. Este mundo va a acabar, como dice Pedro en su segunda epístola. Los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Se acuerdan? En Hiroshima y en Nagasaki cayeron bombas atómicas, pero los elementos no se fundieron. El primer mundo pereció anegado en agua. Y este mundo está reservado para el fuego, dice Pedro. Dios quiso que este mundo fuera reservado para el fuego. Así será. Esos versículos de 2 de Pedro 3 son tremendos. No hay otros versículos parecidos a esos en toda la Biblia, pero pues ¿para qué quieren más? Y esos versículos no están ahí pues simplemente como para espantar a la gente. Dicen algunos que nuestro destino eterno está en nuestras propias manos. Mienten. Los millonarios creen eso. Los millonarios creen que su destino está en sus manos. Eso lo creen todos los millonarios, pero no saben. Vean un texto que refuta esto en Job 5. Job 5:12. Aquí está hablando de Dios y dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Vean cómo dice al final del 12, para que sus manos no hagan nada. Para que sus manos no hagan nada quiere decir contrario a la voluntad de Dios. La voluntad humana está subordinada a la voluntad divina. Los astutos creen que se saldrán con la suya, pero no harán más que lo que Dios les permita. Los millonarios de este mundo quieren adueñarse del mundo, pero no son dueños ni de ellos mismos. Además, no se les olvide que los millonarios son millonarios porque Dios quiere que lo sean. Vean un texto en Deuteronomio, en el capítulo 8. Vean, aquí está Dios hablándoles a los israelitas en Deuteronomio 8:17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Vean, estas palabras son dichas a judíos. Los judíos son los dueños de los bancos más grandes del mundo. Los judíos le prestan dinero a las naciones.
O sea, los millonarios de este mundo son judíos porque Dios quiso que así fuera. Esos judíos están apoyando a los israelitas que están en problemas ahorita ya en su tierra. Los judíos tienen mucho dinero, tienen buenas armas por lo mismo, tienen la bomba atómica. Pero pues Dios quiso que las cosas fueran así, porque la soberanía de Dios es absoluta, como veíamos, sobre todo y sobre todos. Si tienes vida, si tienes salud, si tienes dinero, si tienes la salvación, si tienes estas cosas es porque Dios así lo quiso. Si somos salvos es porque Dios así lo quiso. Pero los que mueran sin ser salvos, morirán sin ser salvos porque no quisieron ser salvos. Y no hay ninguna contradicción. Si tú no quieres ser salvo, no lo serás. Si tú quieres ser salvo, se te ofrece la salvación. Pero tampoco es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios nos acorrala. La salvación no depende de nosotros, depende de la misericordia de Dios. Si Dios quisiera que todos fuéramos salvos, pues todos lo seríamos. Pero muchos niegan que Dios sea soberano para salvar. ¿Pero qué ganan con eso? No quieren que Dios sea soberano, quieren ser soberanos ellos, pero ¿qué se ganan con eso? El único Dios verdadero es soberano, no hay otro. Dios es así. Dios es como es, no para que nos guste. Y si no nos gusta como es Él no pierde nada. Abraham obedeció y dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su tierra y su parentela en señal de obediencia. Una persona que llega a ser salva, ¿cómo se demuestra? Con su obediencia. Abraham inmediatamente obedeció. Recorrió una gran distancia para llegar a la tierra prometida. Algunos no vienen al culto porque se les hace lejos. En la salvación vemos a Dios venciendo al hombre. Dios nos vence, nosotros no lo vencemos a Él. Aquella noche en que Jacob luchó con el ángel, fue Dios el que venció a Jacob. No fue Jacob el que venció a Dios. Nosotros no podemos vencerlo a Él. Si tú peleas con Dios, ¿qué te ganas? Contra Dios nadie puede. Y si quieres vivir a tu manera, sin tomar en cuenta a Dios, bueno, pues allá tú. Pero si vienes a Cristo, si acudes a Él, si clamas por misericordia, Él te llevará a una tierra gloriosa, al lugar donde moran los obedientes. El cielo es el lugar en donde están los obedientes. ¿No quieres obedecer tú? Afuera estarán los desobedientes. Abraham obedeció y se fue a la tierra que Dios le mostraría. Ni sabía de esa tierra, no había visto fotografías, pero él se fue porque Dios le dijo: nosotros no vemos el cielo, pero sabemos que existe y allá vamos.